Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy nos tenemos que transportar a Gran Canaria, exactamente el 13 de mayo de 2016. A las 8:15 de la mañana un pescador ve un bulto en medio del mar que enseguida identifica como un cuerpo. Este pescador da aviso a la Guardia Civil y la Guardia Civil enseguida rescata ese cuerpo y nota que está en un estado muy avanzado de descomposición. Este hecho haría la tarea de identificar a ese cuerpo muy complicado. Lo único que podían identificar era que se trataba de un hombre de unos 30 años que tenía tatuajes, por lo que no todo estaba perdido en la tarea de identificarlo. Los tatuajes pueden ser de gran ayuda para conocer quién era esa persona que habían encontrado. Cuando se encuentra este cuerpo saltan todas las alarmas y se intenta rápidamente identificar de quién se trata. En otra zona de la isla se buscaba a un hombre de muy parecida complexión, por lo que se valora si este cuerpo encontrado se trataría de ese hombre, pero enseguida se descarta. Además, al no tener en esos momentos nada identificativo de la persona, se mira en las bases de datos desaparecidos. Pero no hay suerte, ningún desaparecido coincide con este cuerpo. Recurren entonces a los tatuajes. Tenía uno en el pecho, otro en el abdomen y otro en el codo izquierdo. Este era un hombre, Jero. Se hacen públicas las características del cuerpo e incluso fotografías de los tatuajes, por si alguien pudiera identificarlos. Mientras tanto llega la autopsia. Tenía varios golpes en la cabeza, además de 2 puñaladas en la espalda. Se creía que entre el 26 de febrero y 4 de marzo es que fue la fecha de la muerte. Una característica muy importante del cuerpo era que, si bien había sido encontrado en el agua, este cadáver no había pasado tanto tiempo en el agua. Las características de descomposición eran relativas a un cuerpo que había permanecido en un entorno cerrado, pero no bajo el agua. Esto era muy importante porque significaba que quien hubiera sido la persona responsable de tal crimen lo había mantenido guardado en algún lugar y luego ya había decidido tirarlo al mar. Tras hacer públicas las características del cuerpo y los tatuajes, una chica dice reconocer a la persona. La persona sería Daniel Ceballos, de 30 años. Cuando se investiga se dice que sí, que efectivamente Daniel era la persona que habían encontrado en medio del mar. Cuando la familia es preguntada por el hecho de no haber denunciado, la familia contesta que, en principio no han denunciado porque no estaba desaparecido. La familia mantiene que había estado en contacto con él hasta hacía más bien poco, es decir, si el cuerpo había sido encontrado el 13 de mayo, suponemos que el 26 de febrero, 4 de marzo ya había fallecido esta persona, la familia asegura que el 17 de mayo, 4 días después de haber encontrado el cuerpo y casi 2 meses de haber estado fallecido, seguía hablando con Daniel. Es más, la Guardia Civil mira los teléfonos de la familia y efectivamente, Daniel seguía hablando con la familia mediante mensaje. Sí que es cierto que cuando se descubre esto, la familia piensa un poco y dice, es verdad que desde enero que no hablan directamente con él, no hablan por teléfono, no escuchan la voz de Daniel. Lo justifican diciendo que, estaba ocupado, que no tenía tiempo para hablar y que al seguir manteniendo las conversaciones por mensaje tampoco le habían dado mucha más importancia. No lo daban por desaparecido en ningún momento. Lo que hace la Guardia Civil es ir a la casa de los padres de Daniel y la madre, confiada, aún sin saber el descubrimiento que había hecho la Guardia Civil, le dice que Daniel estaba en Madrid con su novia, Sira. Ellos estaban allí porque uno de los menores, casi recién nacido, estaba en estado grave y se habían trasladado a Madrid con la esperanza de obtener unos mejores médicos y un mejor tratamiento para ese pequeño. Es por eso que también la familia no da tanta importancia a que Daniel no hablara por teléfono con ellos, porque entendían que la situación
de su hijo era bastante grave y que estaba muy preocupado por él y que cada vez que tenía un poco de tiempo libre después del trabajo, lo que fuera, pues estaría con el pequeño. La madre, sin esperarlo y sin quererlo, se ve identificando el cuerpo de su hijo. Y efectivamente, él era Daniel. La Guardia Civil lo próximo que hace al oír la declaración de la madre es citar a Sira a declarar, la novia de Daniel. Se supone que vivían juntos y necesitaba información. Cuando a Sira le llega la noticia de que debe declarar en comisaría, ella pide que no la molesten, que con ella no va el tema y que la dejen en paz. Finalmente, tras insistir, consiguen que Sira testifique y dice que tuvo un aborto de los gemelos en marzo, a los 7 meses. Ella dice estar soltera desde el aborto y también muestra unos billetes de avión con fecha de ida a Madrid el 13 de mayo y vuelta el 19. En ese estadía afirma haber visto a Daniel el último día el 18. La Guardia Civil sabía que para el 13-18 de mayo, cuando fue, se supone, el último día que Sira vio a Daniel, Daniel llevaba meses muerto. Es más, se supone que el último día que Sira vio a Daniel, el 18, ya habían encontrado el cadáver de Daniel. Por lo tanto, toda su historia se tambalea, no se la creen y entonces la confrontan con la realidad que ellos conocen. Al hacerlo, Sira rectifica, dice que que no vio a Daniel. Ella fue para hablar las cosas y su relación, pero que no encontró a Daniel. También dice que desde el aborto realmente no ha sabido nada de Daniel. Desde ese momento, Sira se vuelve la principal sospechosa y comienzan a investigarla. Conocen que en noviembre de 2014 Sira y Daniel se habían conocido. En enero ya se habían ido a vivir juntos a la casa de la madre de Daniel. Ella tenía un niño pequeño que debía ser su sobrino, del que se encargaba. También dijo ser policía retirada a espera de una operación de espalda por una paliza cuando estaba de servicio. Al menos eso es lo que dijo a la familia de Daniel. Al año, es decir, sobre 2016, tras algunos conflictos con la madre de Daniel, tanto Daniel como Sira deciden mudarse solos. La relación es cierto que no iba del todo bien y Daniel estaba por romperla, pero Sira justo se queda embarazada. La relación es tan extraña entre ambos que hay un suceso bastante curioso y es que Daniel, antes de que Sira vaya a dar a luz, denuncia el robo de su coche, sin saber que éste lo había vendido Sira. Es decir, que no había mucha comunicación en la relación. En enero-febrero es la última vez que la familia escucha a Daniel. Sin embargo, como ya he dicho, seguían manteniendo una relación mediante mensajes. Daniel enviaba fotos de los gemelos a la familia e incluso llega a pedir dinero por un grupo familiar para el hospedaje. Consiguen 400 euros que lo envían a Daniel. Llega un punto en el que la tía de Daniel se harta. Algo raro huele y exige a Daniel que coja sus llamadas, que lo conteste de forma personal, de voz. Pero este lo contesta de forma arisca, diciendo que lo dejen en paz, que está trabajando. Esto se trataría el 17 de mayo. Lo cierto es que nada de lo que os he dicho hasta ahora es cierto. Sira era la que estaba tras los mensajes. No había gemelos. Ni siquiera Daniel estaba bien. El 28 de febrero es el último día que se ve a Daniel con vida. Sira decía tener 2 hijos, pero no los tenía. Sira decía haber tenido gemelos con Daniel. 2 hijos. 2 hijos de los que uno estaba hospitalizado y con una situación grave de salud. Sin embargo, la foto de los bebés eran de internet. El aborto también era falso. Daniel nunca se fue a Madrid. Siempre estuvo en la isla. Y Sira tampoco era policía. Sira se dedicaba a hablar con hombres. Tenía diferentes perfiles. Tenía uno en el que era una policía retirada, otro en el que subía las ecografías de sus bebés, otro en el que era azafata de vuelo, y mediante este es en el que consigue tener una nueva relación. Un hombre asturiano al que dice que
es nórdica y crea una cuarta cuenta del hermano de esta supuesta nórdica, que sería Sira. Además, para hacer verídico todos sus perfiles, saca las fotos de internet y crea diferentes cuentas de familiares de esa persona inventada con el fin de dar veracidad aún más a sus perfiles. Cuando quieren localizar a Sira tras descubrir toda esta situación, no la encuentran. Investigan la cuenta bancaria de Sira y ven que hay múltiples movimientos de compras online y en efectivo. Uno de los últimos movimientos de la cuenta bancaria era en Asturias. Había estado en diferentes sitios, en Madrid, en Valencia, y gracias a una publicación de uno de sus perfiles que había geolocalizado, sabían que se encontraba en Asturias. Dan con ella y entonces es detenida. Ella no mostró sorpresa, esperaba esa situación. Su nueva pareja, el asturiano, declaró no saber nada. Sira viaja en avión junto a la Guardia Civil para volver a Gran Canaria. Allí confiesa que sí, que fue ella. Que Sira le dio un golpe y al darle el golpe, este cayó golpeándose con el bordillo de la entrada al baño de su casa. Dijo haberlo metido en un bidón y tirarlo al mar. Todo por una discusión de la que se defendió. Es decir, Sira, cuando se ve acorralada, ya la han detenido, está de camino a comisaría a tener que declarar por el asesinato de su expareja, su pareja, no sé qué sería en ese momento, decide confesar todo. Siempre poniéndose como víctima, aunque sea parcial, de los hechos, diciendo que había una discusión y que simplemente le golpeó. Al golpearle se cayó y se golpeó con el bordillo que acabó con la vida de Daniel. Que en sede judicial, cuando llega, reafirma que todo fue un accidente. Para ese momento, la Guardia Civil lo que hace es revisar la vivienda que en ese momento de los hechos tenían alquilada y efectivamente encontraron diferentes restos de sangre, pero estos no estaban en el bordillo del baño, estaban en el desagüe del baño y además también en el lavamanos de la cocina. Encuentran también restos de sangre en una toalla y también muy poquito en el escalón, en ese bordillo con el que se había golpeado y el que era el culpable del fallecimiento de Daniel, según Sira. Cuando suben a la terraza de esa vivienda, encuentran en el suelo una mancha circular que parecía ser de sangre. La Guardia Civil piensa que esa mancha circular podría ser del bidón donde Sira había guardado a Daniel. La Guardia Civil va encajando piezas y piden a Sira que reconstruya el caso. Esta lo hace un par de semanas después de haberla detenido y cuando recrea la situación dice haber estado discutiendo. Justo ella estaría de frente al baño, él estaría frente a ella dando la espalda al baño y a ese bordillo. Estaban discutiendo, ella dice que le dio un empujón, Daniel se cayó de espaldas golpeándose la cabeza con ese escalón, ese bordillo. Ella en ese momento se asustó mucho y marchó a la calle. Cuando volvió al rato, dijo que él ya se encontraba muerto. La autopsia la desmiente. ¿Quién había realizado las puñaladas? ¿Por qué Daniel le había dado tiempo a defenderse y tener marcas de defensa? Era imposible que Sira, solamente con un empujón, lo hubiera apuñalado y a Daniel le hubiera dado tiempo a defenderse. Algo más había ocurrido. La Guardia Civil determina que lo que ha contado Sira es falso. El crimen se habría cometido de la siguiente manera. Sira habría apuñalado a Daniel mientras éste dormía, lo que le permitió darse la vuelta y defenderse, y posteriormente compró un bidón. Este bidón no sabían cómo lo habían transportado, pues se trataba de un bidón bastante grande. Por eso que creyeron que tenía la necesidad de contar con terceras personas. Así le presentan este caso a Sira y confiesa que sí, que Vicenta, una amiga suya, la había ayudado a la situación de después, de los hechos después del crimen.
Según Sira, Vicenta la habría llevado en coche para llevar el bidón, es decir, tras comprarlo, Vicenta la habría recogido en coche, la habría acercado hasta casa, ambas habrían metido el cuerpo al bidón y lo habrían sellado con cinta aislante, lo habrían subido también a la terraza, habrían limpiado la casa y posteriormente lo habrían lanzado todo al mar. Cuando la Guardia Civil enfrenta a Vicenta con esta situación, dice que sí. Vicenta confiesa que sí que ayudó a trasladar el bidón a Sira, pero que nunca llegó a ver a Daniel. Ella simplemente ayudó a transportar el bidón, pero no conocía lo que había en el interior del bidón. Vicenta siempre mantuvo que ella pensaba que se trataba de un perro muerto. ¿Por qué pesaba tanto el bidón? Bueno, un perro muy grande. ¿Por qué olía tan mal? Porque el perro estaba muerto. Nunca dijo haber visto ni haber pensado que llevaría una persona muerta en el bidón. La Guardia Civil ahora sabía más o menos lo que había ocurrido, pero no entendía por qué había pasado tanto tiempo desde que Daniel había fallecido hasta que Daniel había sido lanzado al mar. Y Sira finalmente confiesa todo. El bidón lo abandona en la casa que tenía alquilada donde se había cometido el asesinato, pero no seguía pagando el alquiler, por lo que a los 2 meses de haber ocurrido todo, vació todo el piso, es decir, se llevó el bidón. Cuando se ve en esa situación de que tiene que quitar el bidón de esa casa, Sira llama a diferentes chicos con los que está hablando con sus diferentes perfiles y ninguno lo llega a ayudar. Es por eso que se ve casi obligada a llamar a una empresa de transportes y decide trasladarlo a la casa de Vicenta. Allí lo dejan en la azotea una noche. Vicenta mantiene que no sabía que el bidón estaba en su casa y que le pilló de sorpresa justo al llegar de trabajar. Al día siguiente, Vicenta dice que debe quitar el bidón de esa azotea y entonces lo llevan de la azotea de Vicenta a la azotea del padre de Sira. Allí, Sira quería hacer una especie de mausoleo. Quería construir un rinconcito donde dejaría de por vida el bidón y a Daniel. Pero no cala la idea esta en el padre de Sira. Allí pasa 2 noches y el 12 de mayo Sira y Vicenta llevan juntas el bidón hasta la zona donde lo tirarían. Nadie dice ni se pregunta nada sobre la escena ni sobre el olor. Vicenta dice que llegó a parar en una tienda durante el transporte y compró lejía para echar lejía por fuera del bidón y matar un poco el olor. Sira llega a un punto en el que se tiene que ir a trabajar y es justo, digamos, casi en la orillita donde iban a tirar el bidón. Entonces Sira dice que no pasa nada, que se marche a trabajar, que la esperaría ahí para luego juntas tirar al mar el bidón. Sira se queda con el bidón por horas. Es un día caluroso y casi le da una insolación. Llegan las 10 de la noche esperando a Vicenta. Cuando ésta llega, ambas lo echan al mar. Así acabaría la vida de Daniel. Hay una anécdota un poco curiosa y es que las cámaras de televisión que fueron al lugar de los hechos al día siguiente de encontrar a la persona grabaron la tapa del bidón, pero nadie le dio importancia en aquel momento. En 2019, 3 años después de haber encontrado a Daniel en medio del mar, es que comienza el juicio. Fiscalía pedía 15 a 19 años para Sira y a Vicenta 2 años por encubrimiento. Finalmente, el juicio determina que Sira debía ser condenada por asesinato a una duración de 22 años por ese asesinato y 4 años por estafa. Vicenta, sin embargo, queda libre. Siempre mantuvo que era un perro lo que estaban transportando y al no poder demostrar que sabía lo contrario, pasó de prever una condena de 9 años a quedar en completa libertad. Sira saldrá en el año 2036, es decir, en 11 años, como muy tarde. Ya sabemos que por buen comportamiento podría salir bastante antes. Hasta aquí este episodio de hoy.
La verdad que el crimen del bidón es bastante interesante, no por quizá los hechos en sí, sino interesante en el sentido de hasta dónde llega no la maldad, porque tampoco existe tanta maldad como quizá en otros casos que he contado, ¿no? Sí que es cierto, yo entiendo que Sira se querría deshacer de Daniel, utilizó el método de apuñalamiento, también varios golpes, entiendo que sería por la situación de justo al apuñalarle, estaba durmiendo, se despertó, se daría la vuelta y ahí habría un forcejeo, una pelea que desgraciadamente pues salió ganando Sira. No hay tanta crueldad, lo digo porque creo que hay más de otras cosas. No sabría específicamente cómo llamarlo, cómo denominarlo, pero esa frialdad, esa necesidad de mantener un cadáver durante tanto tiempo guardado en un bidón y no guardarlo, porque tampoco es que Sira lo estuviera viendo a diario ni nada, sino que lo tenía guardado en un bidón en la azotea y abandonado durante 2 meses, que Sira ni estaba viviendo ahí ni nada, porque Sira no estaba pagando el alquiler ni nada. Quiero decir que si planeas dejarlo ahí durante tanto tiempo, pues igual pues pagas el alquiler, no molestas, estás calladita, no creas ningún problema para mantenerte ahí el mayor tiempo posible. Pero no, y además esa frialdad, esa facilidad de transportar el bidón de un sitio a otro. No, ahora lo llevo a la casa de Vicenta. ¿Lo he hablado con ella? No, pero lo dejo ahí. Vicenta me dice que aquí no. Bueno, pues lo llevo a la casa de mi padre. Y ahí querer hacer un mausoleo. La idea de Sira era hacer unas paredes justo como en una esquinita de la azotea, introduciendo justo dentro el bidón y taparlo. No sé, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Qué querías hacer con eso? La verdad que, no sé, me parece tan surrealista la situación y pondré el enlace a la reconstrucción de los hechos. Sale Sira transportando el bidón junto, no sé si es Vicenta realmente o una persona, una trabajadora de sede judicial o de la Guardia Civil o del que fuera, no estoy segura. Hace ya unos días que me vi la reconstrucción, pero es una situación surrealista. Ves a las dos con el bidón, un bidón, pues no sé, a mí igual me llegaría por la cintura. Soy bajita, pero es un bidón grande, de esos azules enormes. Y se las ve a las dos arrastrando el bidón, sufriendo por en medio del paseo, de un paseo pegado al mar. Es decir, que no fueron por este recoveco de aquí para que nadie nos vea. No. Ellas valientes por en medio de que pasarían bastantes personas, que cualquiera podría verlas y decir, huele a muerto. Porque esa es otra situación. Por mucho que eches lejía al exterior del bidón, ¿de dónde viene el olor? Viene de dentro. No vas a poder tapar ese olor. No sé, me parece una situación surrealista y esa situación que ya mencionaba de bueno, ya llamará a alguien por esto, ¿no? Porque si esa situación la vierais, yo me lo he planteado, ¿le daría importancia? Quiero decir, ¿llamaría a la policía o es que me tomarían por loca? Yo no sé si me atrevería a dar aviso de la situación que estoy viendo porque ¿qué estoy viendo realmente? Estoy viendo a 2 mujeres transportando un bidón, vale, el bidón huele fatal, huele a cadáver, huele a muerto, pero yo personalmente nunca he olido a una persona muerta, he olido a un cuerpo en estado de putrefacción, entonces nunca he olido a una persona en estado de descomposición, no sé cómo huele. Sí que diría, joder, qué mal huele lo que estén llevando esas chicas, pero no sé si alguien llamaría, yo no lo sé. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Os imagináis en esa situación? Si queréis clicar en el enlace de la reconstrucción, avancéis un poco y las vais a ver en el paseo transportando el bidón y os imagináis en esa situación, llamáis.
es que, ¿por qué? ¿Qué estáis viendo en realidad? Porque tampoco estáis viendo ningún hecho de decir, esto es un acto delictivo, esto hay que avisar a la policía. Me parece como una contradicción bastante interesante, ese hecho de, es una situación que está tan mal, pero que al mismo tiempo, ¿qué tiene de malo? Porque ahora lo conocemos, pero si no sabemos lo que llevan dentro, pues podrían estar llevando cualquier cosa, ¿no? Y algo que sí que me gustaría mencionar para ir acabando es cómo se sabe directamente que ese cuerpo no ha estado en el agua. Y es que la descomposición que se da en el agua y la que se da en tierra, al aire libre, digamos, no es la misma. Por ejemplo, un cadáver que está al aire libre, da igual, cerrado o metido en un bidón, es lo mismo. Tendría diferentes insectos y bichillos, gusanos, que es lo que se llama fauna cadavérica. Son propios del cadáver y según en qué etapa se encuentre, se van introduciendo nuevos insectos, nueva fauna, digamos. Entonces, es eso lo que ayuda a identificar en qué etapa y hace cuánto tiempo que ese cadáver pues ha fallecido. Es muy interesante y eso es una diferencia clave. Ese proceso no se da de igual manera en el agua. En el agua, cuando un cuerpo fallece y es tirado al agua de inmediato, por diferentes factores este cuerpo va a flotar. Esto sucede porque los propios gases de nuestro cuerpo nos hace hincharnos y entonces flotamos. Y en el agua lo que influye son muchos factores, dependiendo pues desde la temperatura hasta lo salada del agua o incluso la posición del cuerpo, porque puede ser que según qué posición o en qué lugar se haya tirado un cuerpo, pues quede casi en el fondo y no salga durante días y días y días a pesar de que se hinche. Esto sucedía, pues, por ejemplo, con la pareja fallecida en el pantano de Susqueda, que es uno de mis primeros episodios, hablo de ese caso, y no se les encontraba. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se habían quedado enganchados en algún lugar y eso no les permitía salir pese a la hinchazón del cuerpo. No sé si alguna vez lo habéis oído, pero los cuerpos, los cadáveres hablan, de una manera o de otra, pero hablan, cuentan cosas y se puede saber muchísima información. Se puede saber la causa de la muerte, se puede saber cuánto tiempo lleva un cadáver fallecido, dónde ha estado. Imaginaos aquí, si no se supiera, no sabríamos si, bueno, ha estado todo este tiempo en el agua, ha estado todo este tiempo en tierra y ahora en el agua. No, pero se sabe, se puede conocer. Además que otra de las diferencias importantes es que, me podéis corregir, es que en tierra, digamos a la intemperie, hay fauna cadavérica, en el mar no lo habría, y el proceso de descomposición va a distintos ritmos en el exterior que en el agua. No se tarda lo mismo habitualmente en el agua y, bueno, atendiendo un poco también a la temperatura y tal, en el agua se tarda más, entonces habría que hacer como cálculos diferentes para saber en qué momento falleció ese cadáver. Además que entendemos que si un cadáver pasa tanto tiempo debajo del agua, va a tener partes del cuerpo que le faltan, porque la fauna marina va a comer ese cadáver. Y este hecho no sucedía en el caso de Daniel. Por lo tanto, a mí me parece muy interesante este sentido de, bueno, a un muerto puedes seguir hablando y puedes ayudar a terminar y a resolver tu caso. Y por mi parte, nada más que decir. Espero que os haya gustado. Sé que alguna persona había pedido este caso. Aquí está. Espero que te haya gustado. Y gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos o nos oímos muy pronto en el próximo episodio. Así que muchas gracias.